Hola amigos, muy buenas tardes. Nos encontramos nuevamente en los estudios de Echegoyen TV para el tercer episodio de nuestro programa Conversando la Educación. Hoy el tema que vamos a enfrentar es formación o información, y para ello contamos con la presencia de dos destacados profesores de nuestro establecimiento. Me refiero a la profesora de Ciencias, señora Alejandra de Luca Pérez, que ya lleva un tiempo importante trabajando en el colegio y además ella ha educado a sus hijos en este colegio. Y en la contraparte tendremos al profesor de Historia, Cristóbal Bustamante Silva, quien llegó recién el año pasado, prácticamente recién egresado de la universidad. Colegas, bienvenidos a nuestro programa Conversando la Educación. Hola, gracias. Miren, lo primero que me gustaría preguntarles a ustedes, ¿cómo fue la formación inicial? ¿Cómo fue la preparación que ustedes tuvieron en la universidad? Los dos son de la Universidad de Concepción, ¿cierto? No. ¿No? No, de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Ok, de la Católica y tú de la U de Concepción. Sí. La Universidad de Concepción. ¿Cómo fue la preparación que ustedes recibieron en sus casas de estudio, sus alma mater, respecto de enfrentar este mundo laboral? ¿Dónde estaba puesto el énfasis durante todos los años de estudio de pregrado? Bueno, desde mi experiencia les puedo contar que yo durante todos mis años de carrera no tuve práctica profesional, a diferencia de mi colega, que sí hoy en día se da que los alumnos de pedagogía tienen bastantes prácticas, y eso lo encuentro fabuloso, lo encuentro muy bueno, porque a ti te inserta inmediatamente en el campo laboral. Además te prueba en el fondo si tú tienes o no capacidad para dirigir un grupo humano. Te enseña también a querer, a amar más esta carrera. Desde mi parte, yo amo lo que hago. Y me hubiese encantado, me hubiese gustado mucho tener más prácticas, pero tuve solamente mi práctica final. Y en tu caso, Cristóbal, ¿cómo fue el sistema? Bueno, efectivamente, hay más instancias de vinculación con la realidad educativa, con los contextos educativos bastante diversos por lo demás. Ahora, nosotros procuramos estudiar pedagogía en historia, la verdad es que intentábamos que fueran más instancias de participación, porque aún así encontrábamos que era durante el proceso, y por nosotros hubiéramos estado desde el primer año, de inmediato en el aula, con los estudiantes, viendo y experimentando lo que era el desafío de educar. De cierta forma nosotros decíamos que preparaban historiadores y no profesores de historia, porque se centraba mucho en lo disciplinar y no en el contexto y en las dinámicas educativas, que son de cierta forma lo más importante. Y en el caso, o sea, así como con ustedes el tema se daba que la sensación de ustedes, la percepción, era que preparaban historiadores. En el caso del estudio en ciencia, también me imagino que había una formación científica muy rigurosa. Sí, bastante rigurosa. Sobre todo hoy en día los alumnos, yo veo que tienen dentro de su malla curricular también tienen la posibilidad de pronto, si reprueban una asignatura, de volver a darla, o tienen exámenes, o tienen estas vacaciones de verano donde pueden tomar estos ramos. El tercer semestre, que en mi tiempo no era. Tú reprobabas simplemente. Exacto. Por lo tanto tenías que dedicarte mucho a estudiar, y sobre todo los laboratorios tenían una exigencia altísima. Por lo tanto, la formación era muy rica en cuanto a conocimiento, y se notaba mucho. Alejandra, ¿cómo fue tu primer encuentro con los estudiantes? Cuando tú llegaste por primera vez a hacer tu práctica pedagógica, tu práctica profesional. La verdad es que me tocó hacerlo en el Colegio San Agustín, 46 alumnos en la sala, y donde mi profesor tampoco fue un profesor que me acompañara mucho. La verdad, lo siento, pero fue así. Las primeras veces sí, pero luego me quedé sola con 46 alumnos y necesitaba esa práctica que Cristóbal sí la tuvo, yo no la tuve, y me alegro mucho que los alumnos hoy en día la tengan, porque te hace enfrentarte, ver la realidad. Es muy distinto el tener una imagen de cómo puede ser a la realidad misma de tener clase, de enfrentarse a los alumnos, a las distintas realidades.
Y fue un poco difícil en un comienzo. Tenía miedo, yo creo. Sí. Sí, es que efectivamente el primer enfrentamiento es con un poco de temor. Y en el caso tuyo, Cristóbal, ¿en qué curso estabas cuando partiste al aula por primera vez? Cuando voy al aula por primera vez estaba en tercer año de universidad. Era una inserción de observación y me tocó hacerla en un colegio de Talcahuano, Colegio Inmaculada Concepción. Efectivamente estaba muy nervioso, a pesar que solamente tenía que estar ahí en la sala observando. Sin embargo, el profesor de aula me dio espacio de participación, me dio espacio para monitorear a los estudiantes y luego terminaba algunas clases desarrollándolas yo o poniendo instancias en las cuales no sea solamente observación. Entonces, tuve de cierta forma la oportunidad para vincularme no solamente observando lo que podía ver. Y es ahí, en esa instancia, donde uno se da cuenta, porque lo conversábamos también con distintos compañeros de carrera, en que esta formación centrada en los conocimientos, en mi caso histórico, muchas veces factual o de carácter conceptual, quedaba chica ante las dinámicas que ocurrían en la sala, ante las distintas formas de relacionarse de los estudiantes, ante las habilidades comunicativas que había que tener, ante la cantidad de demanda que tenían los estudiantes con el profesor o con los profesores, y ahí surgía un desafío mucho mayor, que no tenía tanto que ver con estudiar para saber más o menos datos de un proceso histórico en particular, sino que entender que esa disciplina o cualquier disciplina estaba en función de estudiantes y en función de una concepción de sociedad. Exacto. Ahora, ¿por qué les pedimos a ustedes que vinieran a este episodio? Precisamente porque son profesores de enseñanza media que fueron formados dentro de una determinada disciplina. En el caso de Alejandra, una disciplina más cuantitativa, rigurosa. En el caso de Cristóbal, igual de rigurosa, pero con un ámbito mucho más cualitativo, que es el tema de la historia. Pero, ¿cómo fue la formación de ustedes desde el punto de vista de formar jóvenes, de formar niños? Porque eso es lo que finalmente les pedimos a ustedes hoy en día en el aula. ¿Sabes? Yo creo que nuestra formación, por ejemplo, mi formación científica hace que nosotros, los profesores de ciencia, seamos bastante rigurosos, metódicos, muy metódicos, y además nos gusta mucho el orden, que las cosas funcionen en base a orden, porque la ciencia requiere ser estructurado, requieren un orden, de lo contrario las cosas no resultan. Y eso lo llevamos al aula, de una u otra manera lo tenemos tan inserto nosotros que lo llevamos al aula, y nosotros nos gustan las clases ordenadas, nos gusta también que los alumnos participen, pero siempre dentro de un contexto de mucho respeto, de mucho orden también, y se ve reflejado también en nuestro quehacer diario. ¿Dirías tú que es una clase más conducida? No diré conductista, sino que una clase mucho más conducida, una clase más en que el protagonismo inicial del conocimiento está centrado en ti como profesora para que los niños después puedan ir desarrollando su... En mi caso sí, yo veo que en el área de la ciencia un poco es así, sí. A diferencia de la parte humanista, donde la parte humanista trabaja más bien inicialmente con, lo podrá decir Cristóbal, con el ser, con la persona. Nosotros también, pero primero nosotros entregamos conocimiento, después tratamos de que nuestros alumnos, y ese es el punto final, de que ellos, una vez adquirido estos conocimientos, logren demostrarlo, logren llevar a cabo experiencias, buscar, indagar. Perfecto. En el caso tuyo, Cristóbal, ¿cómo has llevado tú tu formación de pregrado hacia el trabajo con los alumnos? ¿Tú te sentías preparado realmente hoy? ¿Te sientes preparado para poder decir, no, yo no estoy solamente informando a mis alumnos, sino que yo además los estoy formando como personas, como estudiantes? Tú trabajas con básica y con media. Sí. Con chiquitito y con grande. Sí. Creo que es todo un proceso bastante complejo y de construcción constante. Personalmente creo que estar trabajando en este colegio, conocer a los profesores que me ha tocado conocer, a los funcionarios en general, a todo este contexto educativo, me ha servido mucho en mi desarrollo profesional, mucho.
Creo que salir de la universidad y insertarte en un colegio, en el contexto en el cual fuimos formados nuestra generación de profesores, había muchas falencias no solamente centradas en lo ya declarado, ¿no es cierto?, de esta vinculación con los actores educativos, sino que también vinculadas al conocimiento, a la disciplina. Entonces, entrar y empaparte de una realidad educativa, una realidad social, efectivamente te da un sustento para plantearte un ámbito formativo, para plantear las clases y las experiencias pedagógicas, no solamente para que un estudiante logre un objetivo de clase para un resultado en específico. O sea, no solamente desde el punto de vista cognitivo. En ningún caso, sino que además entender que mi asignatura, como cualquier otra, puede ser una plataforma para instalar habilidades sociales. Por ejemplo, en historia, el pensamiento crítico, por ejemplo, las habilidades comunicativas, la capacidad de esta información que en los medios de comunicación satura a las personas, satura a adultos, jóvenes y niños, somos capaces de seleccionar y analizarla. Entonces, entender que una asignatura, cualquiera sea esta, y en mi caso la historia, la geografía y las ciencias sociales, puedan ser una plataforma para que el estudiante sea capaz de no solamente comprender la sociedad, sino que además participar de ella. Perfecto. ¿Sabes otra cosa, María Eugenia? Lo importante, relevante, hoy en día, al menos en el contexto en que nosotros trabajamos, se da el día a día el poder compartir con colegas de otras áreas y uno se va enriqueciendo. Por ejemplo, el mismo Cristóbal también, él en su área, todos los días nos encontramos en la mañana, compartimos mucho, nos enriquecemos mucho con el departamento también de ciencia, con el de historia, matemática, y eso es bueno, y eso nos hace crecer también, a todos, a los alumnos también. Es que, de hecho, yo creo, y esa es la importancia de poder generar este tipo de conversaciones, que son conversaciones que no solamente estamos llevando hoy a un medio como es Etchegoyen TV, sino que son las conversaciones que se dan también en el día a día en la sala de profesores. Ha sido traer un poquito la sala de profesores a este estudio de televisión, porque yo veo entre ustedes que efectivamente conversan respecto de cómo poder lograr un objetivo determinado, cómo poder ayudar a un estudiante determinado, de qué forma, cuál ha sido la metodología que les ha resultado en un caso, cómo poder trabajar con un curso que tal vez es un poco más conversador o con un curso que es un poco menos participativo. Porque aquí tenemos de todo, sí, absolutamente de todo. Además que uno se va enriqueciendo. Las experiencias que he tenido yo, bueno, Cristóbal es jovencito, pero nuestra experiencia siempre las compartimos, y eso para mí también ha sido bueno, enriquecedor también, porque sus experiencias también él me las transmite, nos comunicamos, tratamos de, como dices, aunar criterios de pronto frente a determinadas situaciones. Alejandra, disculpa Cristóbal, Alejandra, tú has cumplido aquí un doble rol. Tú has sido apoderada del colegio, sí, y profesora del colegio. Sí. ¿Cómo lo ves tú el tema de la formación que nosotros entregamos desde el punto de vista de apoderada? A ver, como apoderada yo puedo decir que buena, no es porque yo trabaje en el colegio, sino que la verdad que se preocupa mucho de los alumnos. Cuando yo comparo con otros colegios, aquí siempre se está pendiente de los alumnos. Es como una familia, la verdad, porque los chicos aquí están muy apoyados por sus profesores. Siempre los papás, de una u otra manera, cuando los chicos algo sucede, inmediatamente, ya sea por nota, por conducta, y salen bien preparados de aquí. Y yo me siento orgullosa también de muchos alumnos que vuelven aquí al colegio también a felicitar a sus profesores porque les va bien y nunca se desligan del colegio. Pueden pasar mucho tiempo, pero de todas maneras vuelven, siempre. Cristóbal, tú nos ibas a decir algo, nos ibas a hacer... Sí, y tiene que ver con lo que dice la profe Alejandra también, que una cosa tiene que ver con la comunicación y con la compenetración que podemos generar como profesores, como profesionales de la educación, pero a otro nivel está, y es tanto más importante que eso, lo que pasa con los estudiantes. Cómo los estudiantes muchas veces les hace sentido una clase o les hace sentido estar en el colegio cuando ellos se dan cuenta que lo que están tratando, lo que están desarrollando, aprendiendo, tiene que ver con lo que muchas veces están viendo en otras asignaturas. Y se rompe muchas veces esta asignaturización, esta parcelación, sí, de los contenidos, de los aprendizajes, del conocimiento,
y de pronto en cualquier clase, pero si en historia dijimos lo similar, o en ciencia dijimos algo, o en inglés, o en lenguaje, o en lo que sea, es ahí donde los estudiantes muchas veces adquieren el sentido de pucha, estoy aquí por algo, estoy aquí no para recibir información solamente, sino que además puedo construirla, participar de ella y relacionarla. Nosotros tenemos como lema en el colegio formando al hombre humanista laico. Eso implica que para el Colegio Irigoyen lo más importante, lo fundamental, es que pueda egresar de aquí una buena persona que sea útil en la sociedad, en aportar, que sea propositiva, que crea en sí mismo, que crea en nuestra especie, y que tenga determinadas características que tienen que ver precisamente con los valores nuestros de tolerancia, respeto, perseverancia, etc. ¿En algún momento a ustedes les hablaron de ello en el pregrado cuando ustedes estaban estudiando pedagogía? A mí en lo personal no, nunca, jamás. No. Cristóbal. En mi caso se dan esos espacios, Sí. pero muchas veces esos espacios eran promovidos por los mismos estudiantes. Las instituciones educativas, y sobre todo las que forman profesores, probablemente se centran más que nada en qué están los planes y programas, las bases curriculares para actualizarse a los cambios curriculares que hacen los distintos ministerios de educación, pero pocas veces se enfocan en una formación humana, una formación ética, valórica de los estudiantes, una formación tanto que fomente el individuo como también la vinculación social de ellos. Entonces, claro, había espacio, pero esos espacios era entre la conversación de los estudiantes de pedagogía en distintas instancias anexas a la formación formal. Ahora, ustedes que ya llevan tiempo ejerciendo en aula y que ya tienen cierto bagaje que les puede ir otorgando visiones diferentes, ¿qué es lo que creen ustedes que es más importante dentro de nuestro sistema educativo? El entregarle a nuestros estudiantes determinados conceptos, determinadas formas de poder relacionar algunas informaciones y centrarnos en las disciplinas que sean buenos estudiantes o personas bien preparadas en matemática, en ciencias, ya sean sociales, naturales, o entregar una visión más global, una formación que haga que este chico o esta chica finalmente puedan salir a la sociedad y tengan competencias blandas, como decimos hoy, que les permitan poder manejarse de una manera diferente? Desde mi punto de vista, yo creo que hoy en día se deben entregar las herramientas para que el chico salga preparado para este mundo, para el mundo que le toca. Aquí en el colegio es una burbuja, pero afuera es diferente y empieza una vida que él escoge de estudio, de trabajo, y tiene que estar bien preparado. Ahora, no podemos tampoco, desde mi punto de vista, dejar de lado todo lo que tiene que ver con los estudios, con los contenidos, ¿ya? Porque también los voy a necesitar para el día de mañana. Para una carrera también debo tener conocimientos, y esos conocimientos los voy a tener que poner a prueba y voy a tener que adquirir otros conocimientos, pero sin duda que tenemos que preparar también al hombre, en este caso a nuestros alumnos, para que sean capaces de vivir fuera, en el mundo del día a día. Personalmente creo que sin duda el desarrollo de conocimientos de carácter científico, tanto social como las ciencias duras llamadas tradicionalmente, sin duda que son importantes. Ahora, el problema, o no es el problema, el desafío está en que la sociedad actual y el contexto en el cual nos movemos, este conocimiento queda rápidamente superado. El nivel de acumulación de conocimiento actual es demasiado rápido para que nosotros mismos podamos actualizarnos en su totalidad. Entendiendo además que bajo los principios científicos este conocimiento es perfectible y irrefutable. Por lo tanto, todo lo que le podamos entregar a los chiquillos en cuanto a conocimientos duros, es muy probable que en 4, 5, 10 años más queden atrás, queden obsoletos. Entonces, sin duda que sí, es importante desde una perspectiva del contexto en el cual están, porque les va a servir para desempeñarse en una vida de educación superior o incluso laboral. Pero es tanto más importante también el generar habilidades de formación,
tanto ciudadana como individual, formación valórica, una formación que le permita desenvolverse en un mundo que desconocemos por lo demás, porque ni siquiera es el mundo solamente de hoy, sino que es el de hoy y el de mañana. Por lo tanto, esas habilidades que debemos formar a los estudiantes deben estar equilibradas. Sí, sin duda que el contenido es importante, pero que ese contenido tenga una intención de desarrollo humano, digamos. Ahora, dentro de lo que es hoy en día la formación de los jóvenes y el conocimiento, ellos siempre se preguntan, ¿y para qué me sirve? ¿Para qué me sirve estudiar historia o saber, por ejemplo, qué pasó en la Grecia clásica? Cristóbal. Esa es una pregunta que uno se encuentra siempre. Sí. No así todos los días, pero habitualmente y en distintos contextos. Desde un niño de quinto básico o una niña de sexto básico hasta estudiantes de cuarto medio. ¿Y para qué estoy estudiando esto? ¿De qué me sirve aprender historia? ¿De qué me sirve aprender de Grecia o de los pueblos originarios? ¿Por qué? ¿Para qué? Nos falta, porque acto seguido viene la respuesta de algunos de los compañeros, adelantan. Y algunos dicen para tener cultura. ¿Ya? Que es otra respuesta tradicional. Sí. Historia como cultura general. Y luego se genera un pequeño debate. Es clásico en el curso que sea. Y esa es una pregunta que muchos profesores de historia nos hemos planteado. Cuestionarnos el por qué nuestra asignatura es parte del programa de estudio. Porque efectivamente el establecimiento de esta asignatura desde que se forman los programas de estudio en Chile o en cualquier parte del mundo occidental, tienen que ver con generar una identidad, ya sea una identidad nacional, sobre todo identidad nacional, construir identidad nacional. Pero nosotros en historia lo que menos vemos es precisamente la historia nacional. Claro, o construir una identidad occidental. Ya. Sin embargo, eso se va transformando. Y en algún momento era eso, saber de cultura. Sin embargo, el conocimiento o el concepto de cultura es mucho más amplio que acumular conocimiento. Sabemos que las culturas son diversas y cada una es igual de valiosa, respetando su diversidad. Por lo tanto, rápidamente quedaba obsoleta esa respuesta. Y de pronto buscamos tratar de que el estudiante se impregne de que el estudio, particularmente de la historia, tiene que ver no con acumular conocimientos de pueblos o de cosas que ya pasaron, que es lo que dicen los chicos, sino para que sean capaces de interpretar su presente. El analizar y el conocer elementos del pasado para interpretar el presente y ser capaces además de interactuar en él. No ser actores pasivos, no ser estudiantes y además personas que van a transitar por un contexto histórico en el cual no sean capaces de construir nada, sino que sean capaces de interpretarlo y además también de transformarlo. Perfecto. Yo creo que eso va precisamente en el cómo se enseña la historia. Porque hoy en día yo veo que la historia se enseña muy distinto de cómo la aprendimos nosotros. Aprendimos las fechas de los combates, todo. Tengamos... Entonces era mucha información. Hoy en día, como enseñan ustedes la historia, es fabuloso, porque hace mucho al chico pensar, analizar, discutir, hacer debates, y las explicaciones son muy diversas como eran para nosotros, era aprenderse cosas de memoria. Ahora, Alejandra, yo creo que más de alguna ocasión algunos alumnos te han dicho, ¿y para qué me sirve la ley de Boyle? Me ha preguntado, si yo no voy a estudiar ninguna carrera tampoco del área de la ciencia, ¿para qué me sirve? Para que pueda entender el mundo que lo circunda, para que pueda entender por qué ocurren ciertos fenómenos de la naturaleza, por qué llueve, por qué el agua tiene tal estructura, por qué en física hay movimiento, cuando hay un movimiento, ¿cómo lo puedo representar? Porque realmente las ciencias son maravillosas. Ahí los chicos cuando le empiezan a tomar el gustito a la ciencia, la quieren realmente y les gusta, la desarrollan en forma... casi algunos, lo único que quisieran tener es ciencia. Pero hay que encontrarle ese gustito. Y además, como profesores, tenemos que también tratar de que nuestros alumnos amen la ciencia. No ser tan estructurados de pronto, porque... no todos, y hay que pensar, eso yo creo que como profesor es muy importante. Yo como profesora no puedo pretender que todos mis alumnos sean brillantes, ojalá sean muy buenos en la ciencia, sobre todo en química, pero no todos van a estudiar carreras con química, y tengo que hacer que de todas maneras amen la química, que no terminen frustrados, porque realmente eso es, a mí me duele cuando un alumno está cerrado, negado frente a una determinada asignatura, sea la mía o sea otra,
porque realmente los entiendo y creo que ahí es labor del profesor que el alumno ame la asignatura. Además, personalmente, también desde otra disciplina, veo que la ciencia en el último tiempo o la forma en que se enseña ciencias igual ha cambiado bastante. Yo recuerdo en mi etapa escolar, que tampoco no fue tan lejana, que la ciencia era una ciencia teórica, una ciencia 100% de aula, donde lo que teníamos que hacer nosotros era memorizar una fórmula o entender que las cosas eran así. De hecho, no estaba ese principio de la ciencia tan hermoso que es que la ciencia cuestiona la realidad. Sin embargo, ahora veo a los estudiantes que activamente están yendo al laboratorio y una experimentación de la ciencia. Y una experimentación además con elementos de su vida cotidiana. Sí. No con cuestiones que sean... No, con elementos de su vida cotidiana. Así que eso le da otro valor al aprendizaje de la ciencia. Eso es lo que enriquece realmente, porque tú empiezas a cuestionarte el mundo circundante, empiezas a darte una explicación de él. Entonces ya no es algo que está ahí, porque está. Tú lo experimentas, lo vives, ¿ya? Y queda demostrado con la actividad de laboratorio y el chico cada vez se va fascinando más en el área de la ciencia. Eso es en realidad lo que nosotros como colegio nos interesa poder entregar. Como ustedes han visto, han podido escuchar, profesores de dos áreas que tal vez podrían decirse casi contrapuestas entre sí, hoy nos han entregado una misma opinión. Nos interesa que nuestros alumnos, que nuestros estudiantes, que los jóvenes, que los niños que se están formando con nosotros, amen el conocimiento, que la ciencia les sirva para poder obtener un proceso de trabajo de trabajo mental lógico, que el método científico les sirve también para su vida real. En el caso de historia, el poder interpretar el presente, como nos decía Cristóbal, a través de los sucesos del del pasado, pero también con una mirada puesta en el futuro, con una mirada de esperanza, de poder construir un futuro que precisamente sea lo que ellos consideren justo y ellos consideren como mejor vida. En eso hemos estado, estimada comunidad echegoiana, tratando de construir nuestra educación mediante la conversación, mediante la reflexión, y los esperamos para un próximo capítulo en Echegoyen TV. Muchas gracias.